Volviendo al libro de François Hartog, de Partager l'Humanité, donde hace el seguimiento del humano, del humanismo y de lo inhumano. Podríamos hablar incluso de una arqueología conceptual de lo humano, del humanismo y de lo inhumano. Como hemos expuesto en otras exposiciones, se trata de incursionar en la historia del humano, desde su condición de homo, pasando por las distintas construcciones conceptuales, siguiendo un decurso desde la comprensión y el entendimiento griego antiguo, pasando por la concepción cristiana, diríamos las concepciones cristianas, puesto que ahí está la reforma que produce desplazamientos en el concepto de humano cristiano, de humanus christianus. Después, ante la irrupción del iluminismo y de la ilustración, estamos ante una concepción que se aproxima a lo que hoy entendemos como el humanus social, el homo social, es decir, la construcción del concepto de humano desde lo social, sin olvidar que antes el Renacimiento produjo un concepto que es relativo al Homo humanus, que tiene que ver con el retorno a la concepción estética griega y romana, que da lugar otra vez al retorno al cuerpo, y a través precisamente de la corporeidad estética y de la concepción estética y escultural de la demostración corporal de la belleza humana, se retorna a una visión o una percepción y por lo tanto a una fenomenología perceptual de lo humano que llega al concepto de lo humano. Dicho esto, tenemos que entender que el humanismo es una filosofía del Renacimiento, una filosofía renacentista que se propone un proyecto humanista para todos los humanos. Lo humano y el humanismo no están exentos de olvido y también de desgarramientos y contradicciones. La historia de los hombres ha desatado a través de las guerras la crueldad. Las violencias se han hecho manifiestas en distintas formas, aboliendo en la práctica el sentido humano y el proyecto humanista, sobre todo desde el estallido de la Primera Guerra Mundial y más aún con el estallido y las repercusiones de la Segunda Guerra Mundial, se pone en duda lo humano y el humanismo. Sobresale la figura de lo inhumano. En otras palabras, los humanos pueden ser también inhumanos. En el capítulo 6 del libro citado de François Hartog, que titula
en castellano, la época del Homo inhumanus. En otras palabras, el humano llega a ser inhumano de manera contradictoria y desgarradora. François Hartog dice: el Homo plenamente humano, el Homo verdadero, el superhombre, son promesas que se abren al porvenir, sea este próximo o lejano. Para este advenimiento se requiere de acciones, de movilizaciones, de mutaciones revolucionarias. A pesar del antimodernismo de Nietzsche, un iluminismo viene del futuro que esclarece la marcha a seguir y define nuevos diseños y formas de establecer las relaciones humanas entre los humanos y con el mundo. Sin embargo, con la Primera Guerra Mundial, este horizonte prometedor se clausura. Muy rápidamente, el Homo humanus se deshace. Tan es así que suscita dudas e interrogaciones, llegándose más bien al Homo inhumanus que toma la plaza. La guerra hace surgir un mundo nuevo, un mundo descrito por Henri Barbusse de cadáveres y de ruinas, un mundo terrorífico, un mundo que tiende al cataclismo. Como consecuencia de la guerra, se tienen millones de humanos muertos, heridos, mutilados, traumatizados, contando con poblaciones de civiles masacradas y mujeres violadas. La violencia se convierte en hábito, incluso en hábitus, ingresando como testimonio de lo que ocurre un viejo combatiente que recibió la Legión de Honor. Se confiesa en 1936. Dice que la guerra nos ha transformado, nos ha convertido no solamente en cadáveres, en impotentes y ciegos, sino a pesar de ello se han realizado miles de bellas acciones, de sacrificios y de abnegación. Sin embargo, se ha llegado al paroxismo. Se han despertado antiguos instintos de crueldad y de barbarie. Me ha ocurrido a mí que no he tenido inclinaciones a afectar a cualquiera. A mí que me daba horror el desorden y la brutalidad, sentir placer por matar. Si bien es verdad que para el antropos griego y para el Homo humanus romano, quienes hablan de las leyes de la guerra han ocasionado padecimientos y víctimas en los vencidos, comprendiendo a las mujeres y a los niños, susceptibles de sufrir las peores violencias de parte de los vencedores. En un testamento político, Augusto ha afirmado que tiene derecho sobre la vida y la muerte de los pueblos extranjeros. Sin embargo, dice que prefiere dejar vivir
a los pueblos extranjeros en vez de aniquilarlos. Es preferible perdonarlos. Qué sabio hacer esto, y es prueba manifiesta de su humanitas. El Homo Christianus también ha cometido deplorables violencias. En su breve relación de la destrucción de las Indias, el dominico hace un inventario de las atrocidades cometidas por los cristianos, que han conducido a la tiranía por el insaciable deseo de oro. Contra los indígenas han cometido toda clase de atropellos inimaginables. No han dejado a su paso más que ruinas y desiertos humanos. La esclavitud transatlántica se ha cobrado una cantidad inmensa de vidas. Las guerras religiosas también han desatado violencias desenfrenadas. Católicos y protestantes se han odiado tanto que veían al otro no solamente como enemigo, sino como endemoniado. De esta manera podemos constatar que la violencia atraviesa la historia. Sin embargo, ninguna de estas anteriores violencias y guerras se compara con lo que ha ocurrido en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Los niveles de violencia han escalonado descomunalmente. La matanza ha roto los límites que fueron considerados los más incruzables. Las guerras han llevado la violencia hasta el extremo del exterminio masivo. Después de lo acontecido, se puede hablar con plena certeza del Homo inhumanus. En el libro mencionado de François Hartog se hace referencia a Freud, a un tema que se encuentra en Tótem y Tabú, la banda de asesinos. Esto en lo que respecta al malestar de la civilización. Los civilizados se vuelven bárbaros. En ese sentido, la civilización moderna es frágil. Para explicar esta fragilidad hay que entender que la civilización se ha construido por el control de las pulsiones mediante las exigencias morales. No hay que olvidar que en las sociedades arcaicas un sentimiento de culpabilidad por la muerte del padre de la horda primitiva es la que se ha constituido en sus subjetividades arcaicas y en sus imaginarios arcaicos. En ese sentido, la imagen nemésica, la imagen de la memoria, transfiere más tarde y transforma esta imagen en divinidad. De todas maneras, en el inconsciente nos consideramos una banda de asesinos. Una conclusión es que el humano es una construcción precaria. No es evidente el devenir humano sin contradicciones, sin el devenir inhumano. El sentimiento de culpabilidad se convierte en religión. Si bien el psicoanálisis atiende al individuo, Freud intenta en el malestar en la cultura
y en Tótem y Tabú, análisis sociales, es decir, una expansión del psicoanálisis a lo social. Podemos encontrar analogías entre el individuo y la sociedad, aunque obviamente no sean lo mismo. Para el análisis social hay que atender a las pulsiones, principalmente a la pulsión de vida y a la pulsión de muerte, que son contradictorias, a Eros y Tánatos. Se puede decir que el humano está constituido por amor, por Eros. En cambio, el inhumano está constituido por la pulsión de muerte, por Tánatos. Ambos, humano e inhumano, están constituidos por pulsiones. Por eso se puede decir que en ciertas circunstancias, como la guerra u otras de contextos de violencia, el humano puede convertirse en inhumano. Sin embargo, no podemos olvidar que estamos hablando del mismo, de la misma composición, de la misma estructura subjetiva cambiante, de las distintas ubicaciones del sujeto. Desde esta perspectiva se puede decir que después de la muerte de Dios continúa la muerte del hombre, algo que concluyó Michel Foucault en Las palabras y las cosas. Sin embargo, ya estaba presente en Friedrich Nietzsche. Lo vuelve a plantear André Malraux en La condición humana. Pregunta: ¿qué viene ahora? ¿El apocalipsis u otro renacimiento? Para que ocurra este último, se requiere nuevamente del acto heroico, de la entrega, del derroche sin retorno, para recuperar la condición humana, en su humanidad en devenir. En La esperanza y en la condición humana, André Malraux trabaja en sus novelas mencionadas la condición humana, concretamente la condición humana en el contexto de la revolución y de la guerra. Sus personajes están imbuidos de manera romántica por una inclinación al acto heroico. Sin embargo, no hay que olvidar que hasta la figura romántica está sometida a las pulsiones y a las contradicciones. En las revoluciones se dan manifestaciones de conglomerados coaligados del acto heroico, de la entrega y del derroche sin retorno, de la donación corporal a la causa de la liberación. Sin embargo, las revoluciones también cometen crímenes. Y no hablamos aquí de lo que ocurre después con una revolución triunfante, cuando los crímenes son palpables, se usa el Estado para cometerlos. Sin embargo, no hay que olvidar que en este caso, cuando la revolución se institucionaliza, ya no es revolución, sino contrarrevolución. La revolución deja de ser tal, deja de realizarse cuando se renuncia a la rebelión que desató la revolución. Al institucionalizarse la revolución, deja de ser revolución, puesto que se ha renunciado a la rebelión. Este es el tema de Albert Camus en El hombre rebelde. En consecuencia, el devenir es contradictorio. Este término griego, dado a conocer y usado por Heráclito en la dialéctica inaugural,
de la filosofía nos muestra no solamente el cambio, sino también la transformación que se da precisamente en el movimiento de las contradicciones, algo que ha retomado Hegel en la ciencia de la lógica de manera sistemática. Sin embargo, no podemos olvidar que la dialéctica no abarca la complejidad misma del devenir, puesto que el devenir, se da no solamente en el plano conceptual, como en la dialéctica, sino se da como manifestaciones vitales en lo que podemos llamar la realidad efectiva. El devenir es vida. En un libro que publicamos, cuyo título llevaba el enunciado de que pensar es devenir, haciendo contraposición al enunciado de Parménides que dice: el ser es. Al respecto, como dice Hegel en la ciencia de la lógica, el ser también no es. El ser es inmediatamente la nada. Esta contradicción se resuelve en las transformaciones y en la síntesis. En cambio, en el devenir, para decirlo así y mantener la comparación, se dan en términos de transformaciones complejas en el contexto mismo de la complejidad. Entonces se dan como integración de distintos planos y espesores de intensidad. El devenir no es un concepto, aunque lo sea. El devenir es la vida misma.